Segunda Timoteo 4, 1 al 8. Cuando ya lo tenga, diga un amén fuerte y así leemos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana, para que a través de tu palabra, Señor, hables a nuestros corazones, a los que estamos aquí en este lugar, y también a aquellos que ven a través de Amigos TV. Y si hay transmisión por la radio, habla, Señor, a cada uno de los que escuchan este mensaje o lo escucharán más adelante en una grabación. En tus manos, Señor, queremos ponernos todos. Y por supuesto, me pongo yo, Señor, para que hables tú a través de mí, aunque no soy digno de que hables a través de mí. Pero tú hablas a través de tu palabra, y al hablar tu palabra, hablas tú a través de mí, Señor. Gracias por eso, y oramos para que en el corazón de cada uno de nosotros tu Espíritu Santo hable. Tu Espíritu Santo, Señor, trabaje, haga la obra para lo cual tu palabra es enviada en esta mañana, Padre. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo a Timoteo en esta carta. Posiblemente la última, porque como ya hemos leído aquí, él está diciéndole a Timoteo que ya el tiempo de su partida está cercano. Y aquí, hermanos, tenemos a un hombre con un mensaje, como un hombre que se está muriendo, agonizando por una situación que se está dando en la iglesia en el primer siglo. Si usted se da cuenta, Pablo usa expresiones en este pasaje que he tomado, que son expresiones de agonía, que son expresiones de sufrimiento y de celo por el mensaje y por la enseñanza que en aquellos días se estaba infiltrando quizás en la iglesia. Y es un llamado que Pablo está haciendo al joven Timoteo, pastor en una iglesia, para que él sea el hombre de Dios que tiene que ser en medio de aquella época, en medio de todo lo que se estaba dando y enseñando alrededor. Y la situación hoy es peor. Si en el primer siglo Pablo estaba sufriendo por lo que estaba pasando y por lo que se avecinaba a pasar, entonces hoy, en siglo XXI, con todos los cambios y todas las cosas que se están dando alrededor del mundo y dentro de las iglesias, seguramente la situación es peor. Y es por eso que en esta mañana este mensaje tiene que llegar de esta manera también, con agonía, con sufrimiento, porque la iglesia de Cristo
la iglesia que el Señor compró con su propia sangre, es una iglesia guiada por el Señor Jesucristo. Y es una iglesia que, estando aquí en la tierra, necesita urgentemente también recibir y experimentar un mensaje proveniente de la palabra de Dios, sin sesgues, sin vías alternas, sino la palabra de Dios. Y este mensaje que traigo es para la iglesia Amigos del Tabernáculo, pero también es para las iglesias Amigos de Guatemala, que a través de la televisión pueden estarlo viendo en este momento, o lo verán dentro de unos días en una grabación. Y es para la iglesia en general, por supuesto, también para la iglesia cristiana, para la iglesia evangélica. ¿Qué es lo que Dios nos enseña en su palabra para la iglesia en cuanto a cómo conducirse en esta tierra? Cómo caminar, cómo actuar en medio de este mundo. Pues Pablo en este pasaje está presentándonos, hermanos, algunos puntos muy importantes. Y el primer punto, por supuesto, tiene que ver con el pastor o con los pastores de la iglesia. Pablo está escribiendo a Timoteo, que es un pastor, y a este joven Pablo le está diciendo en los primeros versículos: Timoteo, te encarezco. Es una expresión que Pablo usa, te encarezco, hablando acerca del ministerio que Timoteo tenía que desarrollar en la iglesia. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y eso es, por supuesto, hasta el día de hoy el mensaje de Dios para la iglesia y para los pastores. Los pastores somos llamados a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la palabra de otros hombres, o no la palabra de sí mismo, sino la palabra de Dios. Los pastores de la iglesia somos llamados de parte de Dios a usar la Biblia para predicar, a usar la palabra de Dios para predicar. Es de aquí de donde debe salir el mensaje, porque este libro que tenemos y que leemos es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, y por lo tanto es de allí donde debe salir el mensaje que predicamos, de la palabra de Dios. Así que el pastor no tiene que preocuparse por hablar de otros hombres, de lo que dijeron otros hombres. Podemos citar, por supuesto, podemos citar a hombres de Dios que han dicho cosas importantes basados en la palabra de Dios, pero el mensaje nuestro ha de salir de aquí, de la palabra de Dios, de este libro al que le llamamos la Biblia, que es la palabra de Dios. El pastor entonces no es llamado a hablar de sí mismo. Yo como pastor, nosotros aquí como pastores, no somos llamados a exhibirnos nosotros, a que se nos elogie a nosotros, a que se nos ponga en un pedestal a nosotros. No, nosotros, según las escrituras, somos siervos de Dios. Y los siervos de Dios, en el contexto en que la Biblia menciona esa expresión, son aquellos que eran esclavos de Jesús, o que eran esclavos en el Imperio Romano, y que ahora los que somos cristianos somos esclavos de Jesús. Que estamos aquí puestos solamente para hacer lo que Él dice y no lo que nosotros queremos o pensamos que debemos hacer. No, como esclavos, como siervos, estamos aquí nada más para hacer lo que Dios diga que tenemos que hacer. Y a veces lo que hacemos o decimos o predicamos no cae bien, pero no importa. Si aquello que estamos diciendo, predicando, es de la palabra de Dios y es de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Pero lamentablemente hoy hay mucho exhibicionismo, hay muchos que se exaltan a sí mismos, y hay muchas iglesias que exaltan a los hombres antes que a Cristo. Aquí no estamos para exaltar al hombre, y la iglesia no está en la tierra para exaltar a hombres, está aquí en la tierra para exaltar a Cristo, nada más. ¿Quiénes somos nosotros
Si Pablo, el gran apóstol, el que él mismo dice llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, si Pablo, que sirvió al Señor y fue uno de los grandes hombres de Dios en la iglesia, él se consideró como el primero de los pecadores, el que por la gracia de Dios había sido escogido, el que no merecía, el que por su actitud, por sus caminos pecaminosos merecía el castigo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo él. Si él, que ahora lo consideramos nosotros como un gran hombre de Dios entre los hombres de la Biblia, tomó esa actitud, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los pastores? Para que se pongan títulos, para que se pongan en un nivel superior, dando órdenes a la gente. Porque triste y lamentablemente eso está sucediendo hoy en muchos círculos cristianos, ¿verdad? Hombres llamados pastores que dan órdenes, que abusan de la autoridad que Dios ha dado para predicar su palabra, y entonces dan órdenes, y los fieles seguidores tienen que cumplir las órdenes de ese hombre, porque si no son expulsados. Aquí no estamos para dar órdenes y que se cumplan nuestras órdenes. Aquí estamos para obedecer a Cristo, cada uno de nosotros, y para obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, exaltarnos a nosotros, de ninguna manera. Cuando usted observa a un grupo exaltando a una persona, usted debe conocer que ese grupo está apartándose de los caminos de Dios. Cuando usted observa multitudes exaltando, silbando, aplaudiendo y levantando manos a un ser humano, ese grupo está desviándose del camino del Señor. Los hombres, quienes quieran que seamos, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para servir al Señor, nada más, y con humildad, con sencillez. Y es tan importante que nosotros tomemos en cuenta esto, porque muchos, como dijo Pablo, andan por ahí haciendo esas cosas. Y él dijo que su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. ¿Qué quiso decir con eso? Que lo único que están pensando es sacar el dinero a todos los demás para comer y estar bien ellos mismos. Su Dios es el vientre, dijo Pablo. Entonces tenemos que tener todo ese cuidado. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco. Es una orden, pero es una orden, un mandamiento, un encargo, una recomendación que sale de lo más profundo de un corazón triste por la situación que está ocurriendo alrededor. Te encarezco delante de Dios, y entonces le dice que prediques la palabra. Así que eso es importante, prediques la palabra. Y luego le dice también que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es el trabajo y la tarea del pastor y de los pastores. Instar a la gente, decirle a la gente cuando está haciendo algo que no es correcto, que no es correcto que lo esté haciendo. Y aunque cuando eso se diga, moleste, porque a veces no es agradable decirle a una persona: mire, eso que está haciendo usted no es correcto y no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si la palabra lo explica que no es de acuerdo a su voluntad, tenemos que decirlo, ¿no? Pero eso muchas veces desagrada a algunos, y uno de repente se hace de algunos enemigos por eso. Pero a eso somos llamados. Instes a tiempo, cuando todavía esa persona está con la oportunidad de arrepentirse y volverse. Y fuera de tiempo, cuando ya hizo aquello y no se volvió, pero hay que seguirlo martillando. Quizá Dios tenga misericordia y se vuelvan a Él. Pero eso es la tarea nuestra: instar a tiempo y fuera de tiempo. Él dice: redarguye, convence con la palabra de Dios, convence con las escrituras que lo que se está haciendo no es de la voluntad de Dios. Convence, Timoteo. Redarguye, pero también reprende. Esa palabra es muy, muy difícil, por supuesto, porque es donde tenemos que tener el cuidado de no abusar, ¿verdad? Porque somos llamados a reprender,
a reprender al que está en pecado, a reprender al que está haciendo lo que no es de acuerdo a las escrituras. Somos llamados a hacer eso, a reprender, pero no a tomar una posición abusiva, ¿verdad? Sino con la palabra de Dios y con amor, por supuesto. Pero hay que reprender. Hay que reprender. Y como que nos reprendan no es bonito, ¿verdad? Si yo llego con usted y le digo, hermano, mire, deje de hacer eso porque eso es pecado. Usted no le gusta eso. Pero si se hace con el Espíritu de Dios y de acuerdo en base a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para convencer. El Espíritu de Dios tiene poder para convencer. Y el trabajo de nosotros es decirlo. Y el trabajo del Espíritu es convencerlo a usted de eso. Entonces dice Pablo a Timoteo, reprende y hazlo con toda paciencia y doctrina. Dos cosas, con toda paciencia. Pues sí, muchas veces tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Para no perder los estribos y decir cosas que no hay que decir. Paciencia y doctrina, Timoteo. Y doctrina, esa palabra es muy importante. Quiere decir que Timoteo estaba siendo llamado a abrir las escrituras con los hermanos, no solo aquí en la reunión, sino en la visita, ¿verdad? Abrir las escrituras y decir, mire hermano, esto es lo que dice la Biblia. Y por eso es que estamos hablando de este punto, porque la Biblia dice así. Y entonces, doctrina, ¿verdad? Pues somos llamados a enseñar. Doctrina es enseñanza, conocer las escrituras. Y ese es llamado para nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, esto tienes que hacerlo y te lo encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En otras palabras, lo estaba confrontando y le estaba diciendo, un día vas a estar delante de Dios también. Y vas a tener que dar cuenta de lo que no hiciste, de lo que hiciste y de lo que no hiciste, ¿verdad? Delante de Dios estamos. Y cada uno de los que estamos aquí también estamos delante de Dios. Y Él nos va a juzgar un día. Oí por ahí que a los cristianos no nos va a juzgar, no vamos a estar en juicio. Claro que sí. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Un día de estos cada uno de nosotros estaremos delante de Dios. Seremos juzgados. Por supuesto, los cristianos seremos juzgados por lo que hicimos para Él aquí, para recibir recompensa según dice el Señor en su palabra. Pero seremos juzgados. Y entonces se nos demandará y se nos preguntará, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dejaste de decir? Toma en cuenta. Y por eso es que la responsabilidad es muy grande. Pastor, dice Pablo, predica la palabra. Predica la palabra. Es muy fácil venir y contar historias y un montón de chistes en medio, adornando, hacer reír a todo el público, aunque no estoy en contra de por supuesto, ¿verdad? Una bromita allí para levantar el ánimo, pero venir nada más a llenar la mente de bromas, de chistes, hacer reír a todo el mundo, y cuando nos vamos, de lo único que se acuerda la gente es de los chistes. No estoy de acuerdo con eso. Predica la palabra, dice. Predica la palabra. Aun cuando esa palabra en algunos casos sea dura, sea como el martillo que quebranta la piedra, pero la palabra de Dios es la que tiene poder y autoridad. Predica la palabra. El segundo punto que Pablo enfoca en este pasaje tiene que ver con la congregación. Con la congregación, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando van a tener comezón de oír, pero no oír la palabra de Dios. Y hermanos, estamos viviendo en ese tiempo. Es terrible. A veces no agrada mucho que se diga y se predique estas cosas, pero es la verdad. Estamos viviendo en un tiempo en que la gente está más interesada en alimentar sus emociones que en escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
No sufrirán, dice la sana doctrina. Quiere decir que al contrario de querer oírla, es un sufrimiento escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está así hoy? Ah, no me gusta, es que no es atractivo. No, es que como fulano de tal, ¿verdad? Uy, viera usted. Y alimentamos las emociones y las emociones a través de anécdotas, historias, chistes, bromas y todo eso. Y es el único propósito. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Porque ha llegado el tiempo del que Pablo habló. Aunque no era profeta, era apóstol, ¿verdad? Pero habló esto. Y ha llegado ese tiempo. Comezón de oír. No sufrirán la sana doctrina. Me voy de ese lugar. Ahí no me gusta. Y saben que ninguno de los que estamos aquí tenemos que estar aquí porque nos gusta. Yo comprendo a veces, ¿verdad? Algunas personas que dicen, a mí me gusta la iglesia amigos, dicen, ¿verdad? Está bien, pero no es porque a mí me guste o no me guste que yo voy a estar en un lugar. Yo debo de estar en el lugar donde se habla la verdad, se predica la verdad, y aunque eso no guste mucho, pero allí es donde yo voy a recibir y a edificarme con la palabra de Dios. Pero llegó el tiempo en que ya no sufren la sana doctrina. Hoy, lamentable y tristemente, estamos en la época de las emociones. Es que mire usted, se siente un poder, se siente algo tremendo, no se puede ni acercar uno porque hay una presencia. Jesús iba caminando y la gente lo apretaba, y una mujer llegó por abajo y le logró agarrar la orilla del vestido. Es interesante que en aquel tiempo toda la gente se acercaba a Jesús y lo tocaban, y la gente era sanada cuando lo tocaba. Hoy en este tiempo los grandes, entre comillas, no dejan que la gente se les acerque, porque tienen un poder que se mueren si se les acerca y si lo tocan, ¿verdad? Quieto, de ahí no pasas porque hay un poder aquí que no puedes pasar para acá. Qué tristeza eso, qué tristeza eso. Eso no es de Dios y no está en la palabra de Dios, y por lo tanto no es la verdad. No, aunque parezca. Y aunque parezca yo aquí un blasfemo hablando de eso en contra, no es de Dios y no es de la palabra de Dios. No, el Señor Jesucristo se acercó a las multitudes y todos tuvieron acceso. Y cuando algunos querían prohibir, regañaba a los que estaban prohibiendo y dijeron, vengan para acá. Y los tocaba con sus manos. Sencillez, humildad y por supuesto el poder de Dios en él, manifestado en amor y misericordia. Pero hoy los grandes hombres de Dios, entre comillas, repito, tienen que estar lejos y tienen que salir por una puerta que hay aquí. Gracias a Dios no hay puerta aquí, pero salen por esa puerta y nadie sabe para dónde agarraron, porque ellos no se pueden confundir entre la multitud. Y las grandes multitudes en pos de ellos, exaltándolos y levantándolos, poniéndolos en un pedestal muy alto. Es triste y lamentable, y no estoy predicando esto con resentimiento ni recelo de nada. Estoy predicándolo porque eso es lo que está pasando y eso es lo que la Biblia dice que pasaría, y lo estamos viendo, y usted y yo tenemos que salir de en medio de ellos, porque eso no es de Dios, no está en su palabra. Comezón de oír, ¿verdad? La moda de hoy es esa. Hoy se hacen viajes de aquí Chiquimula hasta el otro lado del país para oír al siervo del Señor, gastando y pagando grandes cantidades, porque eso es lo que hacen esos grandes siervos del Señor. Como dijo Pablo, esos grandes, él dijo esos superapóstoles, ¿verdad? Es tremendo. La congregación es llamada a escuchar y a discernir, ¿verdad que sí? Cuando Pablo llegó a Berea, ¿qué fue lo que hicieron los de Berea? Dice que examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando era la verdad. Así que ellos se convencieron por las escrituras, no por lo bonito que hablaba el apóstol Pablo.
iban a las escrituras. Y eso es lo que la congregación, la iglesia hoy tiene que hacer, ir a las escrituras. Y para ir a las escrituras tiene que ver con estudiarlas bien. Ser estudiante de la escritura no es solo para el pastor, es para la congregación también. Estudiar las escrituras de la mejor, de la correcta manera que hay que estudiarlas para poder estar listos, dice el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Entonces, somos llamados a estudiar la Biblia. La iglesia tiene que conocer las escrituras para no ser engañada por esos falsos maestros. Congregación, iglesia, no caigas en esta trampa del enemigo de no sufrir la sana doctrina, de tener comezón de oír, pero de oír otras cosas. No, somos llamados a estudiar y amar la palabra de Dios. La palabra de Dios, iglesia, a eso somos llamados. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo aquí habla de los falsos apóstoles o falsos maestros, ¿verdad? Así que este mensaje tiene una parte para ellos también, falsos maestros. Dice que vendrá tiempo cuando no subirán la sana doctrina, tendrán comezón de oír, y entonces dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, conforme a sus propias concupiscencias, buscando sus propios deseos, queriendo aprovecharse del rebaño, haciendo mercadería, como dice Pablo en otro pasaje, de la congregación. Mercadería, estamos en el tiempo de la mercadería cristiana. De hecho, muchos piensan que hacerse pastor es el mejor negocio, ¿verdad? El mejor negocio, usted, pues olvídese, es donde más entra. Dice Pablo, harán mercadería de la fe. Y es lo que hacen, mercadería de la fe. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se volverán ¿a qué? A las fábulas. A las fábulas. Ustedes saben que las fábulas son cuentos, ¿verdad? Cuentos que no tienen nada de realidad. Lo único que tienen es una enseñanza, algunas. Pero cuando Pablo aquí habla de fábulas, está hablando de hombres que engañan, que tienen capacidad para manipular a la gente. Y hay mucha gente manipulada por falsos maestros hoy. Manipuladas, ¿sí? Manipuladas. Porque lo que dice el ungido de Jehová no se puede contradecir. Y se escudan y se esconden en ese versículo que dice, no toquéis a mis ungidos. Cuidado usted. Así que alguno podría decirme por ahí o por allá, tenga cuidado con lo que está diciendo, no hable mal de los ungidos. Lo que pasa es que no son ungidos de Jehová, son falsos maestros, dijo Pablo en Corintios. Falsos maestros y falsos apóstoles. Dice que se disfrazan como ángeles de luz. No es extraño, dice, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es tampoco extraño que sus ministros se disfracen y parece que hablan tan bonito, tienen una capacidad intelectual y psicológica para manipular las masas, que todo el mundo se queda con la boca abierta escuchando eso. Y son falsos maestros, engañadores del rebaño, que no andan conforme al evangelio de Cristo y que no hablan conforme a la palabra de Dios, sino que son fábulas artificiosas que engañan y confunden. Apártate, le dijo Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Pero el problema hoy es que en vez de apartarnos de eso, vamos corriendo detrás de eso. Triste y lamentable, pero así estamos viviendo hoy. La iglesia, amigos, el tabernáculo donde yo estoy en este momento predicando, debe ser sabia. Cada miembro, porque hoy la televisión, la radio, las redes sociales y los libros pueden ser dañinos si no tenemos cuidado en discernir a quién o qué estamos escuchando. Porque muchos hay que parecen muy bonitos, pero esconden el veneno, esconden el engaño
sutilmente lo esconden. Tenemos que tener cuidado.